Hay una falla, la tengo que escanear. Ya. Ahí se estabiliza. Y no. ¿Cómo andan? ¿Todo tranquilo? Escape listo. Escuchá. Disculpen si ladra un perro que hace 3 horas que quiero intentar filmar. Y hay un perro no para, no sé quién es, pero no para. ¿Viste cuando decís? No para. Y te corta el bambo, el video. Bueno, escuchá. Sí, guardabarro nuevo, fantasma. Ya están todos. Vos te pensás. Coso, mirá, todo inmaculado. Tenemos que solucionar un consumo de electricidad. Por eso desconectamos el borne. Batería Diego Romay 0 km. ¿Sí? ¿Cuánto está esto? 12 lucas. Bueno. Va de regalo, boludo. El filtro cónico. Mirá, un filtro cónico vale 800 pesos. Escuchá. Está todo más lindo. Vení, mirá esto. Porque Doña Florinda lo divulgó y eso hizo que se viralizara. Mira ahora. ¿Qué tenemos? Oh, tenemos unas tuercas color rojo impecable. Bueno, fantasma cortita y al pie te voy a dejar con este videito de las cosas que estuve haciéndole a la camioneta. Se hizo la luz. ¿Todo bien, muchachos? ¿Cómo andan? Bueno, abajo te voy a dejar un link, ¿sí? Para el sorteo de esta Caddy BR6. Obviamente, el que se la gane, se la transfiero, gasto todo yo. Vemos que recaudo por ahora me salió mal, pero no, mentira. Escuchá, fantasma, me salió mal porque le puse un número menos y me va a costar entregar un segundo premio, ¿sí? Pero vamos a ver cómo lo solucionamos. Se me han ocurrido un par de cosas. Si están de acuerdo, digan que sí, el ok. Si no, bueno, seguimos con el mismo método, sin segundo premio y sin cosa. Abajo te dejo el link, pum, dice calcos, Caddy BR6, pum, clic, comprar, 600 pesos. Cuando digo calcos, guiño, guiño. No seas tarado. Y participás por un sorteo de esta camioneta. Comprando mi calcomanía, te llevas gratis una camioneta. Ok, bueno. No hace falta tener la calcomanía, es algo simbólico, ¿no? No hace falta. En el link de abajo es simple, entras, pum, clic, cargas tus datos. Carguen bien el mail, por favor, porque si no, no te llega el número de orden, de pedido. El número de pedido es el número que te corresponde. Lo tira aleatoriamente. Te puede tocar el 5 como te puede tocar 5 millones, como 10 millones, 20, 30, 100 mil millones. El número es largo. Cuando la vamos a sortear, febrero, marzo, al fin de febrero, ¿sí? Falta un mes, tampoco falta mucho. Ahí arrancó. Voy a tratar de concentrarme, ¿sí? Vamos a hacer 1300 números, 600p. Los últimos 200 números, 700p. Si se venden los últimos 200 números a 700p, yo puedo. Si no te querés la Caddy porque es una poronga partida en el medio que se le salen las ruedas, te puedo llegar a dar algo en efectivo. Estamos hablando de 3 gambitas, te sirve en efectivo. O sea, no quiero la Caddy, dame 300 lucas. ¿Cuánto vale la camioneta? Pónganle en precio de ustedes. Algunos dicen 200 lucas, 300. Una Caddy vale 2 gambas y media. 4 y medio el motor, mano de obra, llantas, suspensión, el estado, pum. 8 gambas tiene que valer. Bueno, me está quedando 690 por ahora. Con 1500 números. Pero bueno, por eso los últimos 200 números van a ir a 700 pesos. ¿Para qué? Para que yo te pueda ofrecer dinero. Hay mucha gente, hay muchos de ustedes que me dicen, Dami, no sé si la quiero la camioneta. Hay una opción de recibir dinero en efectivo y no la Caddy, sí. Porque vamos a hacer esto.
Eso por llegar tarde. Los primeros 1300 que lleguen van a pagar 600 pesos. Y los últimos 200 van a pagar 100 pesos más. O sea, 700 pesos. ¿Para qué? Para que pongamos un segundo premio en efectivo y podamos, si no querés la camioneta, yo te doy en efectivo algo de dinero. Yo sé que la situación económica está difícil para todos muchos. Y por ahí llevarte una camioneta que gasta tanto combustible, que está pegada al piso, la usé el otro día y la verdad está bajita, las lomas, todo hay que cruzarla. Entonces no es que vos me vas a decir, che, voy a salir a laburar con la camioneta. No, es imposible, es algo más para tenerlo guardadito y disfrutarlo un domingo. Entonces voy a ser sincero, o sea, la camioneta está baja, es un motor 6 cilindros, 3.2 litros, es un dragón lo que gasta, es mucho lo que gasta. Pero bueno, nada, la querés, te la llevas, listo, después la podés vender. Yo creo que 7, 8 gambas se puede vender la camioneta. Y dirán, pero se lo ofreces 300 pesos. Bueno, lo vamos a ir negociando. 300 pesos está, 300 lucas. 300 lucas. Nadie, absolutamente nadie de todos los youtubers, excepto Soblas, todos los demás te dan el premio. Ninguno te da la opción de que te lleves el dinero. Yo siempre ofrecí dinero a cambio del premio, ¿sí? Soy el único junto a Soblas. Ofrecemos dinero. ¿Por qué? Porque sabemos que estamos en Argentina. Entonces, al saber eso, que estamos en Argentina, yo sé que vos te llevas la camioneta y decís, sí, la puedo vender. Por ahí tardás en venderla en 800 lucas, 900, 600, 700, 500. Capaz que vas a tardar en venderla. Y en cambio te llevas 300 rapidito, pum, pusiste 600 pesos, te llevaste 300 y chao. ¿Salgo ganando yo? Sí, hice negocio, pero vos pusiste 600 pesos y te llevaste 3 gambitas. De última, si pagan 700 pesos, esos últimos 200 puedo estirarme a 400 lucas. Sí, porque los van a pagar los últimos 200 por llegar tarde. Me explico, los primeros 1300 van a pagar 600. Los últimos 200 van a pagar 700 pesos, que es el impuestazo al segundo premio para dar efectivo. No sé, segundo premio 50.000 te sirve, capaz que 70.000. Podemos hacer 50.000 segundo premio y tercer premio 20.000, o el segundo se lleva 70. Eso lo vamos a ir viendo. Obviamente va a haber premio en efectivo, como siempre yo entregué efectivo, pero bueno, cuentas claras conservan la amistad. No querés la camioneta, 3 gambas. Si llego a darte 4 joyas, te doy 4, son 400. Y si no te llevas la camioneta, pero después está bajita, tocan las lomas, consume un montón de nafta. ¿Y para qué participaste? Yo no te obligué. Así que te dejo con este video. Abajo está el link, ¿sí? Y en mis historias, en Instagram. Estoy de mal humor, sí, porque, boludo, no les miento, hace 3 horas que estoy intentando hacer este video y eso no para. Escuchá, no para. Y tengo paciencia. Mira, mis perras son buenitas, pero fíjate qué le pasa al perro, si está atado, fíjate si le falta comida o si alguien te está saltando en el patio y te está robando. Pero no para. Vayan a mi Instagram, que siempre doy historia, todo eso. Ahora te voy a dejar con un videito de lo que estuve haciéndole la camioneta y un videito de Paragolpes Leo, unos crack. No se pierdan la historia de Leo. Va a estar, ahora viene la parte que te pongo la toma de aire, un par de cosas, y después viene la parte de Leo, tremendo. El sonido, escapes Claudio, ¿sí? Me hizo un tremendo laburo, todo el escape a medida. Y Bella Silen, ay, no se ve mucho, Bella Silen me dio los tachos. Suena zarpado, lo escuchaste, lo viviste, lo sentiste por Chapone Racing. Ahí te dejo, disculpen el mal humor, pero entiéndanme que hace rato que quiero intentar filmar, pero bueno, no me deja, posta, 3-4 horas que no para. Yo hago ruido, ¿viste? Así que no me puedo andar y golpearle al vecino y decir, se calla el pelo, pelotudo. No, estás todo el día acelerando el auto vos. Entonces, a veces hay que cerrar el orto y listo, porque uno también hace ruido. Chao, fantasme. A continuación, fíjate lo que viene de la Caddy y viene un videazo, los últimos 15 minutos, una rehistoria de Leo para un poco de motivación. Doña Florinda está como loca. Escucha, nos vemos. Mira, Natalia está preparada para esto, para la cámara. Fantasme, esto es bien de macho. No lo viste en tu puta vida, fantasma. Mira lo que es esto, ni yo lo vi. En mi puta vida. Creo que se abre así. ¿Lo viste lo que es ese botellón, fantasma? Mirá. Toma, tu cara.
El mecánico se la dio en la pera. Vamos a hacer un... Ahí está. Vamos a hacer un 60-40. 60-40, ¿te va? Mirá lo que es. Gracias, Paulo, de Bombac, ¿sí? Arregla las bombas del vacío. Oh, lo que se vive. Mira lo que Feliz Navidad, feliz Año Nuevo, feliz 2023, todo. Toma, tu cara. Antes de cortar, brindo por ustedes, fantasma. Fantasma, bueno, no hagan esto borrachos en sus casas, ¿ok? Porque si están borrachos, hacen cagada. Escuchá, marcá 3 veces y corta una. Y que sea lo que sea. Chao, nos vimos. Puse un taco de madera para que el capó quede más alto, ¿sí? Vayan viendo al rato, no se confíen. Hola, la. A la mierda. A la mierda. Hay que sacar esto que me lo restringe. Así. La ventanita del capot se me abrió. La. Dejamos esto. Oh, sí. Estaba filmando cualquier lado. Ahí está. Escuchame, si salió mal, Paternal Motor me da un capó nuevo. Qué basura. Ventanita. Corté un poco de menos para que no pasara nada. Justo. Ahí está el filtro cónico. Hermoso.
Ahora vamos a hacerle los agujeros para que pasen los tornillos. ¿Sí? Esto va a quedar una locura. Esto va a quedar una locura. Bueno. Escucha. Hago los dos agujeros para que los sostengan. ¿Sí? Y ya está. No sé si queda gris metalizada, la pinto de impresión. Bueno, nos vemos en un toque. Escuchá. Ahora me doy cuenta que, mira, justito quedó. Filtro cónico, pero mira, la chapa de atrás está tocando el cónico. Así que ahora me doy cuenta. Así que hace presión ahí. Vamos a dar un corte, pero bueno, ahí está, mirá. Aire frío. Le va a gustar esto para Cari. Ahora lo pinto, lo voy a pintar de gris. Gris nardo. Impresión Red. Red Brad. Mirá cómo queda. Vamos a pintarla. Mientras sigo bebiendo. Ya me bajé la mitad de la botella. Fantasme, el rey del paragolpe zona oeste. Rivadavia, 22.700. 22.700. Escuchá, el ahí. Estamos en Rivadavia. El rey del paragolpe. Esto es Paragolpes Oficial Leo. El paragolpe que no encontrás está acá. Vamos a ver si... ¿Cómo andan, muchachos? Acá el youtuber. Chapón, el crack más famoso, ¿no? Escuchame, ¿me hicieron el paragolpe? Sí, está ahí. ¿No me lo vendieron? No. Vamos, Todavía carajo. Todavía Vamos, está carajo. enseñado, eso sí. ¿Cómo te llamás vos? Porque ni te conozco. Mi nombre es Lionel. Sí, Nadie Lionel. sabe, nadie sabe. Nadie sabe. El mío, Alexi. Alexi, ¿qué hacen acá? Todo Leo, lo que es Alexi. reparaciones de plástico. Sí. Todo lo que es pintura, reparaciones, soldadura Sí, plástica. soldaduras plásticas, todo. Especialistas en paragolpes. Sí, todo, recuperamos todo lo que es todo tipo de plástico. Sí. Paragolpes originales. Si quiero un paragolpe usado, ¿hay? Sí, tenemos más de 600. Si quiero que me repares el mío, ¿me lo reparás? También Bien, y hacemos si todo. quiero unos 0 kilómetros, También conseguimos. no hay un no acá. No, nada. Todo paragolpe. Nada. ¿Le haces un precio especial a un chapista Sí, que te traiga sí. el auto? Sí. Cosa que el Seguidores tuyos también. seguidor mío. Sí. No, porque yo sé que a los chapistas les cuesta a veces reparar un paragolpe y viene el cliente y vos decís, oh, bueno, tiene un toquecito ahí. Le traes, vos sos chapista, le traes el auto a él, él te hace un precio a vos para que vos le cobres al cliente un poquito más. Así que todos hacemos negocio. Todo es así, todo redondo. Es un rubro que nadie quiere tocar porque no da la línea, que esto, que el otro. Mirá qué lindo todas las luces. ¿Lustran acá? Sí, hacemos todo tratamiento. Muy bien. Hace poquito se mudaron acá, Sí, Leo. sí. Paragolpes oficial. Esto te lo hizo Coso, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿Ezequiel? Sí, low car. Low Car. Es un capo el chaval. Hay gorra. Le hacemos publicidad a todo. Hay gorra, traemos gorra. ¿Tenemos gorra? Bueno. ¿Alguno de tus seguidores quiere una gorra que venga a buscar? Olvídate, ahora subo en Instagram. Bueno, hacemos un poco de todo. ¿Están abiertos de lunes a sábado? Lunes a sábado. Lunes de a sábado. 8 a 6 de la tarde. Acá hay gorra. Instagram, buscamos Paragolpe Oficial. Instagram. Sí. Listo, perfecto. Bueno, ahora publicamos en Instagram, pueden venir a retirar la gorrita. Escúchame, bueno, todo tipo de paragolpe. Ponele de un Mercedes-Benz, BMW, ahí. Sí. ¿Sí? ¿De autos caros hay? Sí. Todo, cualquier paragolpe. Parrillas, riñones, faros, ópticas, frentines. Ópticas. Bien, o sea, se consigue todo. Sí, todo. sí, todo. Perfecto, bueno, entonces, ¿cómo se contactan? ¿Tienen una Eh, página de internet? Por WhatsApp, Sí. 11 28 43 44 10. 11 28 44 43, 44, 10. 43 44 Ya 10. está. Sí. Ahí Instagram. está. No, Paragolpes si no, el otro oficial. número. Paragolpes Oficial Instagram. Sí, ya está. Ahí mejor. Yo lo etiqueto, si el que me sigue en Instagram a mí, mi nombre es Martín Gallego, me siguen en Instagram, yo lo publico. Hay gente todavía ni sabe cómo me llamo, buscame. No, vos también diste mi nombre y tengo para hacer un sorteo, era rápido. 24 latas de cerveza eran. ¿24 latas de Para cerveza? el sábado, sí, no sabía. No. ¿Para quién adivinaba mi nombre? De tus seguidores, porque todo hace como un año Paragolpe Oficial y todo me... Che, no, estoy acá en el taller, vienen, estoy acá en el taller de Paragolpe Oficial. Nadie sabe mi nombre, nadie. Pero, ¿por qué no saben el Lo dije nombre? recién. Ponemos otra cosa, hacemos otra cosa. Paragolpes Oficial Leo, escuchá.
Hay descuento. No, un sorteo rápido de algo, no sé, metemos. ¿Un sorteo rápido? Lo hacemos ahora en Instagram. Subo algo en Instagram. Ahora sí. La gorrita. No, Ya dijiste que la regalás. Y 24 latas de cerveza, Brahma, grande. Las mando por pedido ya si hay gente lejos. Pará, porque el video este subo el viernes. Hoy es jueves, mañana a la noche subo este video. Sí. O el sábado. No, lo hacemos ahora, hago una historia en Instagram, perdiste. Igual seguilo, porque para la otra semana. Lo hacemos para la otra semana, para que la gente de YouTube. Sí, y después, bueno, un sorteo grande, algo de 10 lucas, como para arrancar 15, 16 de enero, creo que es el fin de semana, va a sortear gorritas y 24 latas de cerveza para el 15 y 16 de enero. ¿Estamos? Porque va a dar la fecha. Yo te lo subo el 8. No vamos a dar algún tratamiento o algo, porque a veces la gente de lejos y no pueden traer el auto, o listo. trabajan, no usan el auto. Ahora, de veranito, lo mejor que hay, 24 latas de cerveza. 24 latas de cerveza. ¿Qué te va? Ya está. Y después, bueno, si podemos en febrero clavamos uno de 10 lucas en efectivo. Bueno. 10.000 pesos. ¿Lo instalás al paragolpe si te lo traigo? Sí. Listo. Sí. Y si me lo tenés que enviar Todo, vía cargo, correo. Hacen envío. Hacemos envío, todo con A todo el país. todo, Mercado con Pago, datos, CBU, todo. todo. Listo, soluciones. Bueno, muchachos, si tenés un paragolpe y no lo conseguís, ellos o te lo reparan, se lo envías, si sos del interior, y si no, se lo comprás y listo. ¿El GTI qué pasa con ese Gol GTI? ¿Tuyo? Llegaste y le viste lo que. Sí, mío, sí, lo estamos para armar. Lo querés armar, todo original. Va todo original, directamente va todo original, ya está todo para armar y bueno. Sí. Hay que terminar unas partes de motor, conseguir repuestos que. Con las compu, varias Bueno, cositas. el club del GTI, si lo, seguro van a mirar esto, son todos fanáticos míos, van a mandarte mensaje por algunas cosas que te falten. Chapa, Sí, sí. vendeme el 47. El 147, vamos a vender el 147, vení, vamos a verlo. Está preparado. Está preparado el 147. Hace poquito se mudaron acá, pues está todo nuevito, todo pintadito nuevo. No, pero pasate, yo pensé que venía 47. Escuchalo. Alarma. Alarma. Está preparado para correrla, ¿no? Son 10 minutos. Llantas, las solcito. Veo tren delantero rotulado ahí, no sé. Mirá, está reforzada la trompa. Escuchame, ¿qué tiene? Tiene pistones de yape, tiene la capa trabajada, carburador FIA 1 trabajado, radiadores FIA 1, los frenos de atrás. Ya tiene la caja lancia. Caja lancia, embrague 3 pastillas, la caja tiene cuarta y quinta de palio, se eliminaron los elásticos traseros, tienen con 08 firmado, ya está listo para firmar. Título, cédula y 08 firmado. Todo. Escuchame, ¿cuánto vale? Yo estoy pidiendo 300, pero el que viene primero con 260 se lo llevé. Listo, 260. Descuento para Encuentro para los el que guiño el que vio el video, porque el que no vio el video lo paga 300. Ah, sí. Olvídate, tiene las cubiertas nuevas, está inmaculado. Cubierta nueva. Me gusta. Ya no hay mucho FIA No. de esto. ¿Qué más tenemos para vender? ¿Para golpe estos autos no se venden? Vendemos todo. Para golpe sí, de montón. Esto es un poquito nomás. Esto es un poquito, pero Hay 600, acá hay 130. Fan, Celta, El evento, el más buscado. el Vento. Vento. Lo publicé hoy, 5 lucas. Ya está. Ahí está, ahí lo tenés. Vento, Goltren, Corsa. Corsa, Onix, Está. Celta, Celta, Fan, Mediva. línea Volkswagen. Gol. Allá hay uno de Fiat 500, mirá. 500 el Sport. No debe haber mucho. Trasero de Agile, no sé. De Mobi. Mobi. Esto está nuevo, esto de Chevrolet, mirá. Sí, 0 km. con toda línea nueva. Escuchame, bueno, buenísimo. Tenemos todo tipo de paragolpe. Así que si te está faltando un paragolpe, acá está. Y si querés reparar el tuyo, también se puede reparar. Todo tiene reparación. Todo. Bueno, hacen detailing acá, pintura, bueno, es un poco de todo, un rubro, multirrubro. Me gusta el taller, está lindo. Los felicito porque antes estaban laburando en otro lugar. ¿Dónde era antes? Ahí sobre Blas Parera. Sobre Blas Blas Parera 137, de Ituzaingó, del Club Gorki Grana, 3 cuadras para acá, era muy chiquito el lugar, no Muy daba chiquito. abasto. Bueno, pero fueron mejorando. Sí, En plena
pandemia se mudaron. Sí, o sea, se pudo progresar con este gracias a asunto. Dios, y bueno, seguir trabajando y seguir todo para adelante. Escuchame, ¿hace cuánto te decidiste largarte solo? ¿O tenías trabajo antes? ¿Cómo encarás un emprendimiento cuando era más en pibe, bola? Cuando era más pibe, yo ya para los 25, 24 años ya quería tener taller. Yo ya sabía. El tema era mirar, aprender de gente que me enseñó un montón de cosas. Y bueno, gracias a Dios sí, aprendí, miré, pregunté, todas las miles de preguntas hice. ¿Y para alquilar el lugar, comprar herramientas, todo, sacrificaste algo? Sí, sacrifiqué fui a un SSR que tenía hermoso. Hasta el día de hoy lo sigo viendo, el auto está todo destruido. O sea, vendiste ese auto para invertirla todo y jugártela. Sí, jugué todo, puse todo. ¿Te arrepentís de haber...? No, porque hoy en día, gracias a Dios tengo 2 autos. No son lo mejor de los autos, pero bueno. Tengo un auto que me lleva y me trae todos los días, salgo a pasear y bueno, ahora estoy armando un auto de carrera. El Gol. ¿Y vos te incentivó él un poco para que largues? Me dijo él, yo estaba laburando en otro lado y me dijo que me vaya con él. Lo pensé un montón y bueno, no había otra, me fui con él y acá estamos los dos. ¿Y te arrepentís de haber tomado esa decisión? No. Jamás. Hoy serías empleado de algún lado Y sí, él tenía empleado, renegando, hoy me dio los gustos que quiero. Bien. Dentro de todo. Sí, pero bueno, siguen invirtiendo, van a seguir apostando esto. Sí, más adelante, bueno, comprar algo ya para directamente. No alquilar más. No alquilar más, no. Eso sería el futuro de Paragolpes oficial. Sí, un buen taller y... Bien, o sea, apuestan. ¿Por qué no se fueron del país, boludo? No, porque no se fue. El dólar se fue a la mierda. hay que ser realista, ¿no? Pero pasó Cristina, Macri y ahora Alberto, ¿no te importó? No, yo esas cosas no... ¿Laburaste siempre? No me levanta, ningún presidente te va a levantar a la mañana y decirte, che, hay que ir a trabajar. Es todo dependiendo de uno mismo. Nunca creer en la lotería, en que no, porque fui acá que me dijeron que no, nada. No creer nunca en nada y siempre uno creer en lo que va a hacer. Levantate a la mañana y andá a laburar, hacer lo que pueda. Cortar pasto, no sé, lo que pueda. Preguntarle al vecino de enfrente de tu casa, che, te pinto las rejas, dame 500 pesos. Y así vas a salir adelante, siempre. Yo hice miles de cosas. Y bueno, ahora ya está, ya me propuse con todo esto, ya sí. Hoy sos jefe, dueño, manejás tus horarios. 25 años tengo nada que ver, bueno, pero bueno. Bueno, sí, ya estoy acá, ya está. O sea, ahora tenés 25 años tenés. La responsabilidad terrible. ¿Vos cuánto tenés? 26. 26, sos más adultos, pero bueno. Sí. Igual, pero bien, es un buen ejemplo. Hay que seguir adelante y bueno, en todo momento, hablar con la gente, explicar. Eso es bueno, eso es bueno. Atienden a toda la gente en las redes, todo. A todos. Se puede contestar, presupuesto, pasás todo ahí. Imagínate, vino Chapón acá al taller. y tenía que caer un youtuber a agarronearle, a bajarles un poquito los humos. Gratis les voy a sacar el paragolpe. Ahora vamos a hablar. ¿A dónde está el paragolpe? Dale. No lo veo en ningún lado, loco. ¿Qué pasa? Ya se lo llevaron. La concha de la lorra. Escuchá, ¿puede venir otro youtuber a agarronearte? Sí, que vengan. Sí. Atenti, youtubers. Mándenle un mensaje, se va a copar ahí, pum. Vamos, guiño, entre nosotros, código. Chapón, trajo un Esmirlo y 6 latas de cerveza y se copó ahora en cualquier momento. En cualquier momento lo detonamos. En la noche llegamos todo tarde a casa. Dame mi paragolpe, loco. Vamos que estoy nervioso. Porque no puede ser. No puede ser. Si no corto, no terminaron, me parece. Sí, lo terminamos. ¿Te acordás cómo estaba el paragolpe, no? Está explotado. Bueno. Como que la Caddy le falta el paragolpe y ya la termino. Me encanta acá el piso, como está quedando. Tomá, nuevo. Estaba todo despeluchado, todo pelado. Olvídate. Descascarado, los soportes todos rotos. Muy bien. Bueno, voy a tener que ir a ponerlo. ¿Trabajar? ¿No lo quieren poner ustedes? Revago, ya, chavo, ya. Ya que él pedía mucho, Trae la camioneta y te olvidaste de poner las tuercas. Se me salió la rueda, lo vieron en Instagram. Estoy preparando. ¿Alguien que le explique cómo poner una rueda? Puede ser. Eso de borracho, ¿viste? Eso de borracho. ¿Qué pasa? Mientras no pierda el paragolpe, ¿tienen un paragolpe de Caddy? ¿Se consigue? ¿El trasero? Está medio complicado. Sí, medio que sí, medio que no. ¿Qué paragolpe no podés conseguir? Que te lo piden y no hay. Uno de BM. El 90. El M3. E90. M3. O sea, te lo pidieron y no pudiste. Piden siempre, pero no se consigue. No se consigue. Ya lo voy a conseguir. Ya lo vas a conseguir, la figurita es difícil. ¿Cuál sería el paragolpe más caro que decís? El más caro que hay. Ese.
Ese, y vendible hoy en día rápido son Amaro BC. El más barato que decís, por 2 pesos lo vendo, hasta lo regalo. Corsa. El más barato que sí, consigo y hay por todos lados. Todo de Corsa con el tren. Sí, varios paragolpes que he regalado. Bien. Muchos paragolpes. Allá estoy viendo, ¿eso qué es? ¿Un app? No. Eso es una app, sí. Bien. Ese es un paragolpe app porque lo estamos Restaurando. Estaba en 3 pedazos, o sea, eran 2 paragolpes y los 2 paragolpes hicimos uno. Hicieron uno. Bien. Eso, hay varios álbumes en la página de Instagram que se hicieron en varios autos. De 2 paragolpes hacer uno, cortar, medir, poner todos y empezar a soldar. Lindo. Sí, sí, lindo. Bueno, Leo, me voy a laburar, voy a poner Paragolpe, gracias. Y bueno, síganlo, Paragolpes Oficial en Instagram. ¿Facebook tienen o no le dan bola ya al Facebook? Ya. Muy personal. Ya fue el Facebook, así que... Sí. ¿Querés mandarle un saludo a alguien vos? ¿Yo? Sí. A todos los fantasmas. A todos los fantasmas. ¿Querés mandarle un saludo a alguien? Sí, a todos los seguidores tuyos y bueno, y a los míos que se están por venir. ¿Qué le decís a los pibes de tu edad? Los de 20, 25. Que están... Que se pongan a laburar. Se pongan a laburar. Que hagan lo que quieran, uno hace lo que quiere, no voy a poner en papá ni tampoco en mamá, pero... No, pero vos te arriesgaste un día en la vida, dijiste vendo todo, alquilo, compro herramienta y me lanzo solo. Sí, mucha gente tiene miedo a hacer eso. No, que lo intenten, que empiecen con un auto, un familiar, se mandaron a cagar y si te lo hice gratis, arranquen con laburo haciendo gratis. Yo me acuerdo que empecé con eso y... Che, ¿te puedo hacer esto en el auto? Te lo arreglo, No cuento de nada. De un momento a otro recibí muchas cosas de gente que hasta el día de hoy son mis clientes número 1. Mirá vos. El otro día recibí un regalo de un chabón que no lo vi hace muchos años y vino y me felicitó acá en el taller, todo. Copadísimo chabón. Y después, bueno, nada. Si háganlo, salgan adelante, nada más. Perfecto. Cerramos con esto. No te voy a mostrar cómo lo pongo, eso va a ser en otro episodio, así sigo subiendo videos. Así que bueno, saludo a todos, gente, gracias por verme y bueno, gracias a ellos por el paragolpe. Ya la Caddy me falta el techo, ya lo pinto y chao. Chao.